Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo 19, desde los versículos 23 hasta el 40. Es el motín de los orfebres en Éfeso. Nosotros hoy queremos subrayar este versículo, el versículo 26 específicamente, pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombres no son dioses. Hasta ahí entonces llegamos a este versículo 26. Ñande ya estudiamos Cuejina, ustedes pueden volver ahí a YouTube, Ñande ya Yujuina, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pensé que tu ñañamindu uña, mañamí, ñajesán, ñajendú, toda esta parte nuestra de reflexión, ¿verdad? De nuestra reflexión teológica, bíblica, pero también aplicativa, ¿verdad? Homilética incluso podemos decir nosotros. Entonces, queridos amigos, ñamañamí, este Pablo no solamente en Éfeso, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, el persuadir. Ñande ñañamón estamago en los cursos anteriores, ya lleva la persuasión, es lo esencial y lo fundamental, porque upeaco dice, hina llevan be catuve, ñañamón getarire, ñajenduriré, ñande ya ahogoto ñande ya guatabana, pero sheja, porque entra en el aspecto moral. Aspecto moral siempre se dice, depende acá, ere yesa, cuare yesa, peajere, pero la ya guatabana, pero dere yesa, cuare. Daí amo en guerra vende a cana de pistola pe recuyela ruyucamo guanare sí yarobiama sí. No, aquí la persuasión es justamente que entra dentro de la capacidad. Primero hablo a tu inteligencia y que tu anguaya reyesa para discernir lo que está bien y lo que está mal. Caupeye entonces que tu anguaya la reyesa el poder de tu libertad. La libertad pues depende de vos, cada uno. Diga tú, entonces la esa para japona, japona, porque esa es una decisión que la vas a tomar vos. Diga tú, japona, es la de japona. Eso lo tenés que tomar vos. Entonces la libertad, ¿verdad? Es tan importante para una decisión auténtica.
ante el camino existencial, el camino ontológico, la vida, ñandé, mapa ñandé jamoto, vaya la lleva tatañe. Vale ya usea ya ñandé ñandé ñi m. Y después, entonces viene ya la voluntad para poder hacer. Apeala ave y añandejina. Este Pablo, este Pablo, este está queriendo, ¿verdad?, poner y pone luego cizañas aquí en medio de la gente de su pueblo. No solamente aquí en Éfeso, sino que también dice en toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, atención, aquí también es linda esta expresión, las manos. Seguramente que nosotros nunca pensamos tanto, pero en los libros justamente que encontramos tanto del Antiguo Testamento principalmente, enseguida nos damos cuenta, ¿verdad? Sobre todo en el libro de Samuel, yo recuerdo ahí el dios Dagón, ¿verdad? Dagón, Dag, pez, que tenía la forma de un pescado, todas estas cosas interesantes. ¿Verdad? Dice que en un momento cae de bruces cuando se encuentra y se confronta con Yahvé, a quien le habían metido el arca de la alianza en el templo de Dagón. Jopepejo Ariré dice que en la segunda vez se rompió y se quedó sin manos. Interesante, porque las manos significa justamente el obrar, el accionar. Upeago dice, la creación, Dios que crea. Entonces, nuestras manos pues sirven para eso. No sé si nosotros imaginamos nuestra vida sin nuestras manos. Va a ir ella, bota. Diga tú iré caro, diga tú ni eñacacana, diga tú ni va a bella, pues, allá. Muy bien, queridos amigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en con esta experiencia del Espíritu Santo. Yo tengo una pregunta, ¿cómo tú te relacionas con Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Lo ves como un Dios castigador? Que siempre está ahí castigando tus acciones, mis acciones. ¿Lo ves como un Dios juez? Que está ahí simplemente determinando la situación. Lo ves como un Dios que no le importa nada, entonces por eso una pandemia, por eso la enfermedad, por eso tantas cosas, el tipo no se preocupa por nada. O tú ves a Dios como una persona cariñosa, como un Padre amoroso, como ese Dios que camina a tu lado, como ese Dios que te muestra aquello que es bueno, como ese Dios que nos invita todos los días y en especial los domingos para que vayamos a la Eucaristía y para que comamos su cuerpo. Ese cuerpo que es alimento para todos los que lo necesitamos. Esa medicina que es para todos los enfermos. Esa comunión que es, lo podríamos decir, agua para aquellos que están sedientos. Justicia para aquellos a los que han sido oprimidos. Paz para aquellos que viven en una guerra interna. ¿Cómo tú ves a Dios? Porque de aquí depende este siguiente don. El don de la piedad. La piedad es ese don que nos ayuda a ver a Dios como un Padre amoroso, como un Padre cariñoso, como un Padre que se preocupa por sus hijos, como un Padre que sabe la necesidad por la que tú y yo estamos pasando. El don de piedad nos muestra el verdadero camino para acercarnos a Dios. Para mí, hay una expresión muy bonita que vemos en la Sagrada Biblia, cuando leemos el pasaje del Hijo Pródigo. Ahí vemos un Dios misericordioso. Un Dios que siente el dolor por el que tú estás pasando. Un Dios que sabe la angustia que estás llevando en tu corazón. Un Dios que simplemente nos invita, vengan a mí, ven a mí.
Porque de ahí depende que tú te acerques a Dios. Por eso te decía, ¿cómo tú ves a Dios? Porque si lo ves como un Dios castigador, como un papá regañón, yo no me acerco a Dios. Y más cuando he hecho algo que no tengo que hacer. Y más cuando he cometido un error, entonces si voy allá me van a regañar. O veo a Dios como ese Padre que en medio de mi dificultad, en medio de mi pecado, en medio de tantas cosas que me pasan, me acerco a Él para buscar consuelo, para que Él me levante las manos. No sé, tú que eres papá, tú que eres mamá, no sé si te ha tocado levantar a tu hijo a veces del piso, que ustedes nos extienden la mano y nos levantan. Ese es el don de la piedad. Acercarnos a Dios, no teniendo miedo, acercándonos a Dios teniendo una relación personal con Él, acercándonos a Dios, buscando ese camino que necesitamos para continuar. El don de la piedad, porque a veces nosotros pensamos que el don de la piedad, que se une también a todos nuestros actos litúrgicos y a todas nuestras oraciones, pero que trasciende también más allá, y es la imagen que yo tengo de Dios. Cuando tú y yo no tenemos una imagen clara de Dios, por eso a veces nos perdemos. Cuando tú y yo no tenemos esa imagen de un Dios amoroso, por eso nos alejamos. Cuando tú y yo tenemos una imagen distorsionada de Dios, por eso tantas personas dejan de creer. Y muchas veces tú y yo hemos tenido nuestros momentos de flaqueza, hemos tenido nuestros momentos de debilidad y sobre todo momentos en los que no nos queremos acercar a Dios. Pidamos a través de este don, ¿no?, de la piedad, que Dios nos conceda esa gracia de poderlo ver como ese Padre amoroso, de poderlo ver como ese compañero de camino, de poder ver a Dios como esa persona que no te juzga, sino que está ahí para ayudarte. Dios siempre nos muestra el verdadero camino, pero de nuevo, por eso los otros dones, por eso el don de la ciencia, para discernir lo bueno de lo malo, por eso la fortaleza en los momentos de debilidad, por eso la sabiduría, para poder tener entendimiento y saber qué hay que hacer. Yo te invito a que busques esa imagen de Dios, pero esa imagen de aquel Padre que tanto necesita el mundo. Un Padre que es bueno, pero que también nos corrige. Un Padre que te ama como tú eres. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos conceda este don de la piedad para acercarnos libremente a aquel que nos ama. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Dios te bendiga. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor
y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos mirando este versículo tan interesante que Pablo, ¿verdad? No solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y estábamos aplicando en el bloque anterior las manos. La nepongera lleva, ya lleva, diga tu imba bella, pues diga tu carón, diga tu imba bella, pues la nepongera. Diga tu ni ella capine, imba bebé, imba bella, tu ya. Entonces, aquí las manos son muy importantes porque es el obrar, significa el obrar, el accionar. Cuando ese dios Dagón cae de bruces y se rompe las dos manos, quiere decir que ese dios no es un dios creador, ese no es un dios que puede actuar
es un Dios sin acción. Cuando vos no tenés mano no podés actuar, no podés hacer nada. Bueno, aquí también, estos dioses que nosotros estamos fabricando con nuestras manos, al final de cuentas, son dioses creados simplemente por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que le está queriendo decir. Pero se está refiriendo principalmente a la idea esencial y fundamental de aquello que nosotros tenemos en nuestra vida como creación. Yo les doy toda la creación, imagen y semejanza de Dios, dominen entonces tus manos, ¿verdad? Pero Génesis 3, ¿verdad? Ustedes no son dioses, ustedes no son iguales a Dios. Es decir, nosotros no podemos crear, somos criaturas, no podemos crear otros dioses, sino que las manos que tenemos justamente son para dominar, para una creación, pero en el sentido de lo que Dios nos ha donado y lo que Dios nos ha regalado. Transformar, hacer que la vida sea una vida afable para todos. Bueno, y ahí entra todo. Entonces, ahí con la de poñón de bebé, sino que la mano simplemente, como decíamos, es una simbología importante para que nosotros entendamos que somos nosotros los responsables de llevar adelante la creación, siendo criaturas, porque Dios nos ha puesto. No somos dioses, pero somos justamente semejantes a Dios. Somos los que llevamos adelante la misma creación que ha puesto en nuestras manos. La oposición, en este caso de Demetrio, pone hoy a las cosas de Pablo y de los otros fabricantes de los ídolos, fueron un gran halago para la efectividad del trabajo de Pablo en la región. De cierta manera, es un halago. ¿Por qué decimos que a Pablo le están halagando? Y justamente porque la oye, pues entonces quiere decir que imbaresteina, la predicaina o esa peaina, oye, esa cuaji que lleva. ¿Qué significa el adorar a Dios? ¿Qué significa el conocer las promesas de Dios? ¿Quién es verdaderamente Jesucristo? ¿Cuáles son los valores principalmente de Dios que se muestra en la historia de la salvación? Oye, me eva de oye, eva de cueñandé, oye, cuame eva de cueñandé, oye, cuagua, ye pa ñandere, aepe, ñandé, ya pojan guaco, ñandera, peja ñandé, ya y coponas aguas. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Esto es lo lindo y lo maravilloso cómo se nos va presentando, ¿verdad? Entonces, esta oposición de Demetrio, aquí al final de cuentas, es un gran halago para la efectividad del trabajo de Pablo aquí. Y ya dice luego ya, no solamente en Éfeso, sino que en toda Asia. Ella va peando, llevan. La ñandeña va a pomonano, ñandeña ñemoiro, ñandeña ñeputazono, ñañepunu, ñañemonguetaya, esa va peñando ya, yo ñandeja, ella va ñandeña y coana. Queridos amigos, esa fuerza, ¿verdad?, de la resurrección nos cambia y nos transforma. Esa fuerza del amor de Dios nos lanza y nos fortalece espiritualmente para que después tenga las consecuencias necesarias y la repercusión hacia los demás. Apenas lo llevó a Pablo y Negoe. Pablo de una manera espectacular, ¿verdad? Porque lo único que él está haciendo, con todas sus limitaciones, con toda su forma de ser, él, sin embargo, predica. Ay de mí si no evangelizar, ay de mí si no evangelizar. Esto no quiere decir, y esto nosotros sabemos bien, ¿verdad? Porque fuimos conociendo poco a poco, ¿verdad?, quién es Pablo. Y Pablo no es un santito de Dios, enviado así, 100% santito. Y la oñe punu pona, güey, ya lleva a upey, y en de yara o poco rirese, oñe punu, güey. Oñe mindu, hendú, después de mucho tiempo también, de haberse encontrado con Cristo, de haber entendido, de haber hecho un resumen, un reasunto, porque él tenía esta intención, ¿verdad?, de conocer, de saber qué es lo que está pasando. Estos testimonios de estas personas, de estos cristianos, de estos primeros judeocristianos en realidad, ¿verdad?, que están llevando adelante con fuerza esta evangelización.
Amba ela isia de cuera, amba ela de cuan aina, amba ela me isia ñande. Oye, pues no es en duña mindu, o veo esa, porque anda ella ahí cualquier cosa. Anda es cualquier cebo de vela ahí. Tengo doña mindu, ahí dentro de la escuela de Gamaliel, ¿se acuerdan? O sea que tenía una buenísima formación también teológica del Antiguo Testamento, con una de las escuelas más famosas también en su tiempo, la de Gamaliel. O sea que hoy por ahí en el Antiguo Testamento y ahora mirando la realidad del Nuevo Testamento, las promesas cumplidas en la persona de Jesús, oña mindu o mañana oña boe o esa o bebé, realmente ñande yara oye cualcama ñande se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Vamos a seguirlo. Volvemos enseguida con más ñande yara Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso pasaje hecho de los apóstoles. Aquí hay una rebelión, ¿verdad?, que está encabezando nada más y nada menos este orfebre Demetrio con su grupo, o no Cuera. Se están poniendo contra Pablo. Ese Pablo, yo digo versículo 29, Ñande, este día, ñamañaina. Pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, ¿se da cuenta? O sea que Abellahom y Imaginamoto, en toda Asia, en la provincia, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente. Y en preocupada, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de los hombres no son dioses. Y bueno, aquí, queridos amigos, viene ya, podemos decir, un poco la mentira. Porque dijimos hace rato que el problema real, el problema de Demetrio y estos orfebres es que ellos perdían platita, o perdían el negocio. Cuando estado, es cierto, ¿verdad? Predicaba y mucha gente entendía y se unía a lo que Pablo proponía, a lo que Dios había manifestado, entendían y veían en la persona de Jesucristo entonces como el Mesías, etc. Y ellos ahora quieren aplicarle a Pablo que él ¿verdad? Va en contra. Esto dice directamente, Pablo ha seducido a mucha gente pretendiendo, dice, que los dioses fabricados por mano de hombre no son dioses. O sea, van contra nuestros principios, contra nuestros dioses. O que Pablo oñeva ahí de los dioses de ellos. Él en realidad en ningún momento se confrontó, ¿verdad?, hablando mal de los dioses de ellos. Lo único que él hizo es presentarles y decirles. Esta es la persuasión verdadera. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos la capacidad de la reflexión. Nosotros no podemos querer conquistar y convertir a las personas baretebe, porque vos tenés que, ¿entienden? Aquí tiene que ser el convencimiento, ¿entienden, queridos amigos? Pero el convencimiento quiere decir entrar en la razón. Todo lo que es fanatismo, en baretebe, todo lo que es fanatismo. Y eso, por ejemplo, muchas veces es imposible entrar en un diálogo. Yo recuerdo que en algunos programas así, sobre todo de televisión, algunos, ¿verdad?, que quieren un poco de polémica, ¿verdad?, sobre ciertos temas. Entonces te llaman y dicen, no, pero le llamé a un pastor, a una secta, otro esto, aquello. Fanatismo, diga tú y mongueta. Con el fanático no podés hablar. Y eso yo me doy cuenta, porque aquí en mi celular yo recibo de todas estas charlas y hacemos reflexiones y estudios bíblicos. Llego al 2x3. ¿Y saben qué? Siempre la misma cosa. Éxodo 20, no te postrarás ante... Píale el tema. ¿Cómo me explicas? No te postrarás ante otros dioses. Coibio 73 libros que ya de copia de Biblia me lleva, y hay problemas mucho más importantes, ¿verdad? Que si que no entendí yo misma. Entonces, queridos amigos, es importante, ¿verdad?, una reflexión seria, una reflexión que nos ayude a llegar a lo esencial y lo fundamental. Pégale a Pablo Yepo. Pablo no se preocupa de eso, y Pablo no comienza a hablar de estas cuestiones, ¿verdad?, sino que Pablo va a lo esencial. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es verdaderamente el que nos ha redimido?
cómo Dios verdaderamente se ha manifestado. O mejor dicho, si uno quiere ir más profundamente, y como yo siempre digo, hay una única pregunta que hace la Biblia y que da respuesta a esa única pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Y vamos a tener la respuesta inspirada desde la experiencia nuestra del hombre en 73 libros, ¿entienden? Pero hay una única pregunta, con miles de respuestas que te dan estos 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Quién es el hombre? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría
convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el Rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Celebremos juntos el 2º aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. 2º aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Valiente mártir de Jesucristo, para tu pueblo fiel protector, San Jorge invicto, cumbre de amores, memorable gloria de Cristo el Señor. Hoy que te aclaman por
San Jorge invicto, cumbre de amores, memorable gloria de Cristo el Señor. Hoy que te aclaman por tu victoria, grandes y niños con devoción, oye los ruegos, nuestro abogado, defiende a tu pueblo, santo patrón, defiende a tu pueblo, santo patrón. Valiente mártir de Jesucristo, para tu pueblo, fiel protector, San Jorge invicto, cumbre de amores, memorable gloria de Cristo el Señor. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel
siervo de Dios. Escuchaste su voz y acogiste su vida, La de Jesús Salvador. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25. Primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, tenemos el motín de los orfebres de Éfeso. Interesante que ve motín, o sea, un alboroto. Pero ¿qué es lo que crea el alboroto? Y lo que crea el alboroto es la predicación de Pablo. Ay de mí si no evangelizase. Él no se preocupa, decíamos, a pesar de que lo están acusando, versículo 26, Ñandeyarañe, ¿verdad? Pero ahora ustedes mismos, dice Demetrio, ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo, ¿viste? Como despreciándole a ese Pablo, ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por mano de hombres no son dioses, es decir, se están metiendo con nuestros dioses. Pedico me permitita upea que se metan contra nuestros dioses. Pablo nunca habla de eso. Entonces, el cristianismo debería afectar a la economía, no solo en lo personal, sino también en la comunidad. Hay que ver, la comunidad, ¿viste? Entonces nosotros decimos que en nuestro medio prácticamente creo que decían 20 personas más o menos que manejan toda nuestra economía y que son los que manejan todo el dinero de nuestro país, ¿verdad? Y los otros todos están peleando por un soquete y por ahí, ¿verdad? Y por eso es que todos más o menos nos tenemos que hacer amigos del fulano y del fulano para poder sobrevivir, ¿verdad? Hay una frase, ¿verdad? Es filosofía pura. Dice, prima vivere dopo filosofare. Prima vivere, primero vivir. Y después la filosofía, ¿verdad? Y eso es entonces cuando nosotros, el aspecto, ¿verdad? Del bienestar económico, del bienestar de la nación, de las familias, de las personas. No podemos hacer filosofía, no podemos estudiar, no podemos crecer aquí, de nuestra inteligencia. Si primero no llenamos el estómago, Upeago dice la prima vivere, primero vivir, después filosofía, después comenzar a pensar. Ese es el estilo bien primitivo del hombre, entre comillas, del animal, ¿verdad? Primero tiene que vivir. Anda, mira, un león, por ejemplo, eso que se van y que le abrazan al león, todo eso. ¿Ustedes piensan que ese león no le dieron de comer una vaca primero antes de ir a abrazarle? Dejarle vos a ese león 3 o 4 días sin comer y después andar y agarrarle y abrazarle, porque vos le criaste desde chiquitito. No, señor. Estante a mí. Haremos un matapona, un
matar. Ya ni gatueva ni o guatate matai. A ver, gatures ojare poco, ese jare ni en 10, ande abrazata y todo lo que vos quieras. Pues guataman. Entonces, upea lo que vayan de. Ahora apliquemos a nuestra forma de vivir. Ya digo, de allá pues filosofía, porque de allá estudiáis, de allá estudiáis y oía yo. Entonces, en la estadística, por ejemplo, dice que en nuestro país dice que si se lee un libro al año, ya es mucho luego ya. Cada uno va a dar su examen de conciencia. Hoy que alguno lea 10, 20 libros al año a llevar. Pero me hago, me vaya a contar a ver la ñandenetame. A mí redividí para el porcentaje que estamos haciendo. Entonces, nada que ver. ¿Y cómo vamos ahí adelante, verdad? O sea, nos desarrollamos el aspecto, ¿verdad? Y de todo eso depende también el aspecto espiritual serio. El aspecto espiritual serio. No es ese aspecto religioso que después apunta mucho al fetichismo, ¿verdad? Y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Porque tenemos después muchas sectas, muchos protestantes, etcétera. Y justamente por eso, porque estamos esperando todo sin una reflexión. Todos esperamos de arriba, ¿verdad? Todos esperamos. No hay una reflexión ni un compromiso social verdadero. Porque la religión, religarse al hombre, religarse a la esencia nuestra, evidentemente que nos va a llevar a un compromiso. Mira por lo que hace Pablo. Aquí ya está creando un alboroto, un motín. Y aquí ya le está tocando intereses. El problema pues es eso. Una verdadera religión te va a crear alboroto. Una vez, entonces te digo que es imposible. Babio pe obispo pe la caca pe hola oñe contra los políticos, oñe de la situación del país, oñe de la corrupción. Babio oñe oñe. Me onda hay lugar ñañe hangua oñe. Algo oñe de la Virgencita, oñe de Dios, oñe de los ángeles. Eso es lo que necesitamos, espiritualidad. Entonces se dan cuenta, querido hermano, que sí que ya entendí esto, va a la religión, religarse a lo esencial y a lo fundamental. Y por eso después también muchos que se meten en estas cuestiones, ¿verdad? Tenemos doble discurso, ¿verdad? Doble discurso totalmente. Decimos que somos súper religiosos, nambreñas de tema hoy. Ñañe suayaja, 100 metros antes de basílica, ñañajembogue, ya tiriribe huire nambre hoy. Aña puarireña, se me gatuña montaña de yapu, yapo, mesa hueve, ña yapo, la yapos. Queridos amigos, se dan cuenta que nos falta mucha catequesis y nos falta entender la religión, entender lo que significa verdaderamente la palabra de Dios. Y todos somos culpables de cierta manera, ¿verdad? Que entendamos mal lastimosamente y que entremos en un fetichismo, ¿verdad? Más que en una verdadera vida cristiana de compromiso social, es decir, de un compromiso real, de un compromiso con nuestra misma comunidad. Bueno, queridos amigos, aquí este gran motín y este alboroto que causó Pablo, ojalá que también entre nosotros se cause este alboroto y este motín, pero para el bien, como ustedes se van a dar cuenta, porque aquí los de Éfeso se abren los ojos y se dan cuenta, este había sido el Dios que me propone su evangelio, la buena noticia. Otro ningojina de la guatalle va veñan de yarañe, vaya veñan de compromiso real para un cambio y para una vida resucitada. Muy bien, queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.